Dicen que el buen diseño se vende solo. Frank Lloyd Wright demostró que eso no es cierto, porque sí fue un genio del espacio, de la forma, de la luz, pero también fue algo más. Fue un estratega nato, un maestro de la comunicación, un provocador elegante, un hombre que sabía cómo seducir al cliente antes de trazar la primera línea. Muchos conocen sus casas, pocos conocen sus tácticas, y es ahí donde empieza esta historia, una historia que no va de planos ni de estilos arquitectónicos, sino de algo más profundo, de cómo un creador se convierte en referente, de cómo un arquitecto no solo diseña espacios, sino también su propia leyenda. No te voy a contar una biografía, tampoco un repaso técnico, esto es una inmersión en las estrategias de comunicación, posicionamiento y marketing que Wright aplicó, quizás sin saber que eran eso, para conseguir clientes, crear demanda y construir una reputación que ha sobrevivido más de un siglo. Si eres arquitecto, interiorista o creativo, quédate porque esto puede cambiar la forma en que ves tu profesión. Todo comienza en Wisconsin en el año 1867. Allí nace Frank Lloyd Wright, en un entorno profundamente rural lleno de horizontes amplios, de campos, de cielo. Esa conexión con la tierra, con el entorno natural, no la abandonaría jamás. Más adelante diría que su arquitectura no se impone sobre el paisaje, nace de él. Y quizá eso explique por qué, desde tan joven, entendió que un edificio no es solo un refugio físico, es una extensión de quien lo habita, una declaración, una experiencia. Pero Wright no solo diseñó espacios, diseñó una narrativa y la empezó por sí mismo. Entendió que para diferenciarse no bastaba con crear, había que contarlo, y contarlo bien, por supuesto. En los años 30, mientras muchos apenas empezaban a pensar en su legado, Wright publicaba su propia autobiografía, pero no como un resumen cronológico de su vida, era un manifiesto, una herramienta de posicionamiento. Se describía como un joven brillante, rebelde, guiado por la verdad estética, enfrentado a los moldes académicos. Él mismo decía: no soy arquitecto, soy poeta en ladrillo y madera. Eso no es modestia, es estrategia. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que tú puedes hacer lo mismo. Porque hoy, más que nunca, el cliente no se enamora de un plano, se enamora de una visión. No compra metros cuadrados, compra significado. Y seguimos avanzando. 1887. Wright se traslada a Chicago. En ese momento tenía solo 20 años y llevaba consigo algo más que ambición. Llevaba un plan. Entró a trabajar en el estudio de Adler and Sullivan, nada menos, y no tardó en mostrar su carácter. De hecho, poco después de ser contratado, se atrevió a pedirle a Sullivan un adelanto de $5,000, una cifra enorme para la época, con la intención de construir su propia casa y demostrar lo que podía hacer. Piénsalo. Acaba de ser contratado y ya está solicitando financiación para una obra propia. Eso no es arrogancia, eso es visión, eso es ausencia de miedo, eso es creer en uno mismo con tanta fuerza que eres capaz de pedir lo impensable. Y aquí quizá algunos os podéis ver reflejados, porque muchas veces cuando hablamos con futuros alumnos de nuestra escuela nos dicen que no pueden permitirse la formación, que el dinero es un freno, pero lo cierto es que cuando tienes claras tus metas, el dinero no puede ser un obstáculo, tiene que convertirse en una palanca, en una inversión consciente hacia lo que deseas construir. Wright lo entendió. Si quieres algo grande, debes estar dispuesto a dar pasos grandes, incluso si dan vértigo. Al respecto, más adelante acuñó su conocida cita: si inviertes en belleza, permanecerá contigo toda la vida. Y vaya si lo hizo, siempre viviendo al límite. También solía decir que en la vida hay que vivir con lujos, porque lo básico siempre está asegurado. Esa casa fue su laboratorio, su manifiesto, su carta de presentación al mundo. Y esa actitud atrevida, decidida, directa, define gran parte de lo que vendría después. Es en el estudio de Adler and Sullivan donde aprende algo que marcará su carrera para siempre, que la forma sigue a la función. Pero más allá de la estética, Wright empieza a entender otra cosa: cómo llegar al cliente.
cómo hacerse deseable, cómo ser elegido. Y entonces ocurre algo brillante. En 1901, Wright, en un alarde del ingenio que le caracterizaba, publica una serie de casas económicas en la revista Ladies' Home Journal, una publicación femenina con millones de lectoras. ¿Y por qué ahí y no en una revista de arquitectura? Porque Wright sabía perfectamente quién tomaba las decisiones sobre la vivienda en muchas familias americanas: la mujer. Eso es marketing estratégico. No publicar donde te miran los colegas, publicar donde deciden tus futuros clientes. Y funcionó. Vaya si funcionó. Aquella jugada no solo le trajo notoriedad, le trajo encargos, le trajo conversaciones, le trajo posicionamiento. A lo largo de su carrera, Wright diseñó más de 1000 proyectos, pero quizá el más ambicioso fue él mismo, su marca, su nombre, su aura, porque cada obra era reconocible. Las casas de la pradera, los techos bajos, las líneas horizontales, la integración con el paisaje no eran una moda, eran su firma. Y esa firma no solo se celebraba, también se cuestionaba. Se decía que sus casas se retrasaban, que no respetaban los presupuestos, que se salían del plan previsto y además que muchas de ellas tenían goteras, lo cual era cierto. ¿Y qué respondía Wright? Algo a la altura del personaje. Eso sucede cuando se expone una obra de arte a la intemperie. Lejos de indignarse, sus clientes lo aceptaban, lo admiraban incluso más, porque había en él una forma de mirar, de hablar, de sostenerse en su visión que desarmaba cualquier crítica. Su carisma, su aura, su seguridad absoluta generaban una empatía fuera de lo común, una conexión que lo volvía intocable, único. Con una sola frase lo convertía todo en valor simbólico. No vendía casas, vendía arte, y eso lo cambiaba todo. ¿Y tú? ¿Vendes planos o vendes una experiencia? ¿Vendes metros cuadrados o estilo de vida? Esa es la diferencia entre cobrar por hora y cobrar por visión. Visión que a él le llevó lejos, muy lejos, hasta Japón, ni más ni menos, donde entre 1915 y 1923 diseñó el Hotel Imperial de Tokio, un encargo monumental, y no solo por su tamaño, que también era un símbolo, un puente cultural entre Oriente y Occidente. Wright integró motivos japoneses en su arquitectura mucho antes de que eso fuera tendencia. Y así no solo construía un edificio, construía reputación internacional, networking cultural, una marca que cruzaba océanos. Lo mismo ocurrió con Taliesin, un estudio escuela en Wisconsin y más tarde el Taliesin West en Arizona. No eran solo lugares de trabajo, eran comunidades creativas, retiros, experiencias totales. Los aprendices no solo diseñaban con él, vivían con él, observaban su manera de pensar, de hablar, de negociar, de conectar. Y lo más fascinante es que con esto Wright se adelantó décadas a un modelo de formación alternativo basado en la experiencia directa, en la inmersión, en el hacer. Fue pionero en una educación no reglada, alejada del academicismo que él mismo nunca transitó y que hoy vemos reflejada en escuelas independientes, en programas formativos distintos, por ejemplo, como el nuestro y nuestra querida Escuela de Interiorismo Estratégico. Porque sí, aprender desde la práctica, desde la visión compartida, desde la convivencia con una idea, es una de las formas más potentes de crecimiento. Y Wright lo entendió mucho antes que el resto. Eso también es branding, no mostrar solo el resultado, mostrar el proceso, la filosofía, la atmósfera. Y todo esto se sostenía por algo muy poco arquitectónico, pero absolutamente esencial: el carisma. Wright sabía hablar, sabía presentarse, sabía enamorar, tenía frases agudas, seguridad brutal, una presencia escénica poderosísima. En entrevistas, en conferencias, en cartas, sabía que estaba vendiendo sin que pareciera que estaba vendiendo. Ahí residía la clave, y eso hoy sigue siendo imprescindible, porque puedes tener el mejor portfolio del mundo, pero si no sabes contarlo, no conecta. La comunicación es parte del diseño y la autenticidad parte de la estrategia. Ahora, paremos un segundo. Todo esto que te he contado no es solo historia, es espejo.
porque la gran lección de Wright es esta: puedes vivir bien de tu profesión si aprendes a posicionarte, a comunicar con claridad y a trabajar con quienes valoran tu propuesta. No necesitas miles de seguidores, necesitas dirección, no necesitas agradar a todos, necesitas resonar con los adecuados. Y eso, precisamente, es lo que hacemos en la Escuela de Interiorismo Estratégico. Ayudamos a arquitectos e interioristas como tú a construir su marca, atraer clientes geniales y vivir bien de esta profesión, sin rebajarse, sin perderse, con estrategia, con visión, con autenticidad. Y si sientes que ha llegado tu momento, te invito a que descubras nuestra formación Gran Reserva, una experiencia formativa para quienes quieren diferenciarse, consolidarse y diseñar una carrera a la altura de su talento. Te dejo toda la información en el enlace de la descripción. Frank Lloyd Wright no necesitó Instagram, ni funnels, ni anuncios, solo necesitó una visión poderosa y el coraje de comunicarla. Hoy tenemos más herramientas que nunca, pero la pregunta es, ¿tenemos esa claridad? ¿Tenemos esa valentía? Si este contenido te ha inspirado, te ha hecho pensar o te ha aportado valor, te agradecería mucho que te suscribas al canal, le des al like y que actives las notificaciones en la campanita para no perderte nada del contenido gratuito que publicamos cada semana. Y por supuesto, pásate por el enlace en la descripción si quieres saber más sobre Gran Reserva y la escuela. Gracias por estar ahí y gracias a Maestro Wright por recordarnos que la arquitectura también se diseña con palabras. Nos vemos pronto. Adiós.